Buenos días y bienvenidos a Ahora Tú, el espacio de Radio Alicante donde cada mes nos detenemos para mirarnos por dentro, para reconectar con lo que sentimos y para recordarnos que después de tanto dar a los demás, también merecemos darnos a nosotros mismos, porque sí, ahora te toca a ti, ahora tú. Hoy os invitamos a un viaje sensorial y emocional que comienza con una copa de vino, pero no cualquier vino. Hablaremos de aromas que despiertan recuerdos, de sabores que abrazan el alma y de cómo una experiencia enológica puede convertirse en un acto de autoconocimiento. Y para guiarnos en este viaje tenemos el placer de contar con una invitada muy especial, doña Mónica Cascales, más conocida como Taimoni, sumiller y propietaria de La Voz del Vino. Mónica no solo selecciona vinos, ella los interpreta, los siente y nos enseña a sentirlos. Así que si alguna vez una copa de vino te hizo sonreír sin saber por qué, o si sientes que ha llegado el momento de brindarte tiempo y cuidados, este programa es para ti. Prepárate para descubrir que el vino puede ser mucho más que una bebida, puede ser un puente hacia tus emociones. Así que comenzamos ahora tú. Y como no puede ser de otra manera, dándole la bienvenida a mi compañero Alfonso. Buenos días, Alfonso. ¿Qué tal? ¿Y qué te parece el Bueno, tema de hoy? buenos días, Manoli. Me parece un tema, aunque lo digo en muchas ocasiones, muy interesante. Cómo el vino ha influenciado la cultura. Y parece ser que uno de los cambios que hubo en la historia se debió cuando dejamos atrás la cerveza y pasamos a consumir el vino, como una bebida mucho más selecta. De hecho, hoy hablaremos de la espiritualidad del vino y de otros aspectos. Y hay que recordar que Jesús, en su última cena, ofreció a sus comensales vino. Sí, y en las bodas de Canaán no convirtió el agua en cerveza, la convirtió en vino. Así que tenemos un programa muy interesante. Y ya sin más, pues saludamos a nuestra invitada de honor hoy, Mónica. Buenos días, ¿qué tal? Muy bien, la verdad que muy bien. Sí, Un poquito nerviosa, pues porque el mundo del vino y sobre todo hablar sobre él a mí me apasiona. Yo siempre hablo desde la perspectiva emocional. Luego cuando me reúno con compañeros del sector o personas como pueden ser enólogos o bodegueros y nos metemos en materia, pues ya hablamos de tecnicismos. Pero al consumidor final, realmente a la gran mayoría de lo que se trata es de que disfruten, de que lo pasen bien y de también manejar un poco las situaciones, porque vivimos muy deprisa, el mundo nos ha cambiado con respecto a la pandemia y a mí me gusta llevar el vino al terreno del disfrute. Yo en mi local decido hasta dónde llega, para que cada uno se vaya luego a casa feliz, contento y que recuerde el lugar como una buena experiencia. muy Siempre bien. desde la mesura, siempre. No, el vino no es perder el norte, no. El vino es compartir una copa, conversar, reírte, disfrutar, saber un poquito más. Muy bien, muy bien, muy bien. Eh, Queríamos empezar preguntándote qué nombre más rocambolesco le has buscado, ¿no? Por decirlo de alguna forma. La voz del vino. Podríamos esperar el sabor, el olor, pero no, la voz del vino. ¿Cómo surgió ese nombre y qué significa para ti? Para mí significa, a ver, para mí en un momento determinado que yo ni siquiera me dedicaba a esto, significaba mi pasión, el estar con las amigas, el estar conversando, el estar, bueno, pues, siempre decían, ¿y qué vino pedimos? No, el que sea. Y yo siempre decía, no, el que sea, no. Vamos a ver, a mí me llamó la atención la cantidad de vinos, la cantidad de denominaciones de origen y a partir de ahí empecé a saber un poquito más. Leía mucho hasta que al final, pues mis amigas me dijeron, un grupo de amigas del cole, que quedábamos todos los años comida de Navidad o nos encontrábamos, oye, ¿por qué no estudias, te formas? Y pues la verdad es que sí, me formé, hice sumillería por la Cámara de Cole,
de Comercio a través de la Escuela de Catas de Alicante, y ahí fue cuando yo empecé a darle forma a lo que quise. Taimoni surgió en una comida con amigas y me dijeron, pues mira, no te quites de las redes sociales, ponte Thai, porque a mí me encanta la salsa Thai. Y la Real Academia dejaba ponerlas sin H, entonces me puse Taimoni. Ahí quedó la cosa. Y pasado el tiempo, al formarme, registré la marca. Taimoni, la voz del vino. ¿Por qué la voz del vino? Porque tuve 2 profesores, he tenido muchos profesores, pero el que recuerdo cada segundo de mi vida es a Javier Carmona, le llamábamos en la escuela Messier, él falleció, nos dejó, y bueno, él me dijo en clases, porque todos mis compañeros se dedicaban a la hostelería y yo no, me dijo, tú cómo explicas el vino y cómo lo cuentas, eres una apasionada. Entonces, junto con Custodio Zamarra, que es un gran profesional y sigue con nosotros, me dijeron que tenía que ponerme el eslogan de la voz del vino, en lo que yo quisiera hacer en el mundo del vino, y así fue. Lo registré y empecé, pues, terminé mi formación, trabajé en hostelería, seguí trabajando, sigo estudiando, sigo leyendo muchísimo, siguiendo a grandes profesionales. Yo cuando piso un terruño, cuando piso la madre tierra, se me para el mundo. Muy bien. Una respuesta totalmente desde el corazón, como quiere llegar el vino. Y eso es lo que hace que yo llegue al consumidor final, porque el mundo del vino ha cambiado una barbaridad, una barbaridad. Sí, la verdad. Generaciones, culturas, el cómo se ve, hay muchas maneras de ver el vino. Está la prohibición, pero como yo cuando trabajo con adolescentes y con niños pequeños que les hago dibujar, les cuento de dónde viene el vino, qué es el mosto, que además les encanta, y siempre hay que trabajar desde la prevención y desde la mesura. ¿Cómo le explicamos a los niños que sus padres tienen bodegas, que sus padres son enólogos, que lo que están haciendo lo están haciendo mal? No, es un error. Siempre hay que trabajar desde la prevención. Todo es educacional. Y tú bebes una copa de vino como si bebes 2, con mesura. Muy bien. Como si bebes una cerveza, es que da igual. Sí, sí. Además, es que, bueno, desde la primera vez que hablamos contigo, ¿no? Se percibe, ¿no? Esa conexión del vino con las emociones. De hecho, había una frase, ¿no? Que decías, tú me hablas de vino y yo te hablo de emoción. No, cuando me preguntan por amor, yo Eso, les hablo de vino. pues le he dado la vuelta, Sí, sí, pero sí, 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 sí. pero ese amor, ¿no? Por el vino, que es que en cuanto hablas o interactúas contigo, se nota, ¿no? Esa delicadeza, esa exquisitez con la que hablas de vinos. ¿Y cómo descubriste que el vino podía ser una herramienta para conectar con esas emociones de las personas? Bueno, pues es que esa es una pregunta bastante profunda en lo que respecta a mi ser, ¿vale? A mi mundo. Pues tuvo que ver el amor. Yo tuve una relación hace muchísimos años, era muy jovencita, eh, y descubrí que mi pareja tenía problemas con el alcohol. Y a mí me gustaba el vino, yo disfrutaba con el vino. Entonces, hice lo posible porque estuviera con ayuda, porque hay veces no, cuando uno tiene un problema así, tiene que acudir a profesionales, tiene uno que querer y tiene la familia también que coger al toro por los cuernos y hacer todo lo posible. Y decidí que porque yo iba a enterrar ese mundo tan maravilloso por esa situación, que gestioné a mi manera y decidí que tenía que hacer algo para no obviar esa parte que tanto me gustaba.
y lo conseguí. Trabajé mucho mi lado profundo, porque eso hiere, eso hace daño, pero hace más daño no querer verlo. Entonces lo acepté, él pidió ayuda, se dejó la relación evidentemente, y yo seguí con mi camino y decidí formarme para dar a entender al mundo de que hay problemas, pero a veces no son nuestros. Claro. ¿Tú crees que cada persona tiene un vino emocional que le Por representa? supuesto, por supuesto, por supuesto. A mí, mira, a mí hay algo que me encanta, que es cuando las personas vienen y me dicen, es que había un vino que tomaba mi abuelo, que estaba en tal sitio, yo siempre les hago preguntas. Entonces, acercarme de toda la selección de vinos que yo tengo, descorchar esa botella, que me la puedo jugar, porque luego a lo mejor su nivel sensorial no llega, ¿no? Y siempre que descorcho esa botella, desde luego es muy parecido, es muy parecido. O encontrar o dar con esos vinos que bebían generaciones anteriores, que de alguna manera u otra les cuesta conseguir, y entonces, pues bueno, me pongo a ello. Llegar a eso, sinceramente, es muy bonito. Llegas. O cuando me solicitan hacer un regalo, y entonces yo lo que hago es entrevisto a la persona que va a regalar, y al que va a recibir el regalo. Entonces, tú me preguntarás, ¿y cómo lo haces? Pues, por ejemplo, tú, Manoli, eres abogada, pues yo me hago pasar por una estudiante de Derecho y llego a ti, porque yo ya tengo la información del que te quiere regalar. Entonces, lo que considero que te puede llegar al alma, y te llega. Es que es la voz del vino, pero casi sería el alma del vino, ¿no? Y te llega. Lo que representas. Bueno, yo tengo algunas preguntas más, pero no quiero monopolizar, Alfonso. Seguro que tú también tienes. Sí, fíjate, ¿no? El vino siempre ha sido una bebida espirituosa, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, quizá más los que sería aguardiente, todas estas cosas, pero en esa relación, esa bebida que te hace que tu nivel de emociones y sentimientos y pareceres sea un poco distinto a lo habitual. ¿Ha sido en tu experiencia, Moni, con el vino, has encontrado que el vino evoque alguna emoción en especial a las personas o algún sentimiento o algún recuerdo? Sí, claro. A ver, la conexión emocional del vino es una experiencia multisensorial, y que va siempre mucho más allá de una simple degustación. Es decir, tenemos sentidos, el olfato, la vista, todo llega, todo le llega a una persona. Si tú en un momento determinado de discordia has bebido un vino, posiblemente vayas a recordar ese vino que no lo quieres beber más. Pero sin embargo, si has compartido eh, una mesa o un rincón con gente, y ha sido un momento bonito, tú siempre vas a recordar ese vino como tu favorito. Pues yo es que este vino lo bebí en la boda de mi padre, en la comunión de mi sobrina, y te evoca recuerdos. Siempre, es que siempre. Entonces, la próxima vez que disfrutes esa copa, cerrarás los ojos y te llevará a ese momento. Ujú. Bien, bien. Y bueno, por tu ubicación, seguro que tienes clientes de distintas nacionalidades. ¿Has notado esa diferencia Sí, cultural sí. del vino, de cómo lo interpretan, de cómo lo sienten, de si es un acto pues simplemente festivo o si realmente aprecian esa calidad del vino, ese momento? Pues si te digo la verdad, por supuesto, por supuesto. Por ejemplo, a ver, ¿cómo te digo yo?
los españoles somos muy de sentir. Hay un partido de fútbol y viendo un gol o hay alguien, un niño que está haciendo una gracia y todos le aplauden. Por ejemplo, el anglosajón es más, le gusta, en cuestión del vino, ¿vale? De tomar una copa, es más, le gusta más todo el tecnicismo. Nosotros somos más emocionales, que luego, evidentemente, si te interesa este mundo y tú quieres ir a una cata más estructurada, pues te apuntas y vas. Y el japonés, por ejemplo, que tengo clientes japoneses, todo es como muy parecido a nosotros, es compartir, todo es una mesa, compartir emociones. Es muy dispar y incluso también incluso te diría, fíjate, por mi libro que yo me apunto, variedades, dependiendo de dónde se es. El vino siempre digo que no tiene sexo, no lo tiene, evidentemente, pero sí gran mayoría de, por ejemplo, mujeres que dependiendo de dónde sean, tienden más hacia el rosado. Mujeres que tienden más hacia el vino más seco, y cuanto más seco, mejor. Sí, sí, sí. Es muy curioso. Sí, sí, sí. Y entonces, no, yo tinto no, porque no, yo de Alicante no. Y entonces les empiezo a contar que claro, ellos vinieron de repente hace 40 años o 50 años y entonces vuelven y pues parece ser que no, pues emociones, momentos a lo mejor diferentes, pero sí que es verdad que dependiendo de dónde se es, tiendes hacia una cosa o hacia otra. ¿Hay alguna nacionalidad que a lo mejor les parezca muy fuerte o tenga menos cultura del vino y les dé más igual lo que... Ahora te explicaré el porqué de la pregunta, pero que no le den tanta importancia a la calidad del vino y El sí anglosajón, cantidad. el anglosajón sobre todo. Sí. Sí, sí, sí. El alemán, por ejemplo, es más que pregunta y saben que hacen un Riesling en España y entonces les sacas un Riesling que elaboran en Alicante y entonces se sorprenden y les cuentas la historia y quieren visitar la bodega. Sí, sí. Sí, te lo comentaba porque hace muchos años, cuando estudiaba la carrera, vino una chica de Dinamarca de intercambio y, y se ponía por la tarde allí en el piso que compartíamos con otro compañero con unas copas de vino preciosas y un tetrabric de vino, la marca da igual, ya te puedes Sí. imaginar, y se ponían allí, bueno, se ponían bonitos. Pero además nos decían que es que nosotros no éramos capaces de distinguir la calidad del vino. Y eso, ya te digo, nos lo decían con el brick de vino allí, que solo les faltaba tomárselo a morro. Entonces decíamos, bueno, pues no sé, yo creo que en España sí tenemos cierta cultura del vino y apreciamos, ¿no? La calidad entre unos y otros. Por eso te preguntaba si hay alguna nacionalidad que... También es verdad que siempre digo que nadie es profeta en su tierra. Ujú. Y, por ejemplo, si algo tenemos que tener claro los alicantinos es que en Alicante se hacen muy buenos vinos y los extranjeros demandan esos vinos. Y están, cuando les explicas, cuando hay algún cliente que quiere saber un poquito más, entonces, y le explicas un poquito más, se quedan maravillados. Es que se quedan maravillados. Es más el cliente extranjero que pide vino de Alicante que el alicantino que me demande vino de Alicante. Sí, bueno, supongo. Y eso que cada vez hay más denominación de origen, ¿no? Sí, Porque sí. en Alicante, ¿cuántas hay? ¿Dos o tres? No, Alicante es denominación de origen Alicante. Bueno, sí, pero en la provincia de Alicante, por ejemplo, los del Comtat sí tienen denominación de origen. Y ahí el Comtat hacen vinos muy buenos, pero ellos cuando viene la gente extranjera y tú les pones un vino de Alicante, y además es que te lo demandan, ellos te lo Ujú. demandan, y quieren saber más. Es que lo curioso es que quieren saber y mucho, y mucho, y mucho.
Luego está el cliente que a mí me ha sorprendido mucho, rumano y ucraniano. Me ha sorprendido muchísimo, muchísimo. Cada vez más interesados, cada vez te preguntan más, quieren repetir, y por qué estos lo hacen así, por qué hacen esta, y cómo es posible que esta variedad Riesling la hagan en Alicante, qué curioso. Entonces les explicas la historia, porque pues Rafael Poveda, que ha estado trabajando siempre en bodegas Monóvar, que ahora pertenece al grupo MG Wines, pues él se trajo en su época joven, se trajo cepas de allí, de Alemania. La primera añada no fue muy bien, pero bueno, la segunda, la tercera fue mejorando y ahora hacen un Riesling, un vino seco muy rico. Y la verdad que es favorable todo. Todo lo que se está haciendo en Alicante, muy positivo. Tenemos que ser más profetas en nuestra tierra. Muy bien. Ya que estás dando datos e información, ¿qué consejos le darías a una persona que quiere iniciarse a conocer el mundo del vino? Desde esta perspectiva que nosotros estamos hablando, es decir, ese vino que te va a poner en contacto con tus emociones y va a ser capaz de establecer lazos con las personas que te rodean, porque proponemos siempre tomar el vino en compañía. Pues siempre tener atención en las sensaciones que despierta en uno, en cómo se asocia lo que tú estás bebiendo a ese recuerdo que de repente te sale solo. Uy, esto me acuerdo en la cocina de mi abuela cuando cocinaba caracoles y conejo, que es lo que me suelen decir clientes, y conejo al ajillo y conejo con tomate. Siempre buscar ese entorno tranquilo y que cada vez que un vino te va a despertar emociones, siempre. Pueden ser positivas y pueden ser de tristeza y pueden ser de melancolía, pero siempre hay algo que te recuerde a ello. Que se inicie, pues buscar ese entorno tranquilo, cada vez vas a demandar más información de ese vino, hacer alguna cata de iniciación al vino. La Escuela de Catas Alicante hace cursos de iniciación al vino y la verdad es que están muy bien. ¿Cómo debería acercarse una persona a ese consumo de esa copa de vino? Eh, por ejemplo, pruébalo despacio, intenta sacar los sabores. ¿Cómo podría ser un acercamiento Pues para mira, una yo toma de... te lo voy a explicar con el vino rosado. Gran mayoría de mis clientes, el vino rosado, no, rosado. ¿Y por qué no habéis pensado nunca en un rosado? No, es que a mí el rosado no me gusta. No, es que a mí una vez me tomé el rosado y entonces no. Y yo digo, bueno, vamos a hacer una cosa, os voy a hacer una mini cata. ¿Qué os parece? Ah, vale. Con un tinto y blanco, digo, no, vamos a empezar por rosado. Es que yo el rosado, pues siempre yo digo, tengo mis vinos, ¿vale? Rosados para iniciar a la gente a que lo prueben por lo menos. Y acaban probándolo y queriendo beber solo rosados. Ujú. Y entonces pues a mí me encanta mucho el vino rosado y sobre todo en esta época. Es un vino bastante fresco. Y les cuentas un poco la historia y ahora, ¿y qué rosado tienes nuevo? ¿Y qué rosado tal? Mira, y probé este rosado y me mandan WhatsApps. Mira el rosado que estoy probando, estoy aquí en Francia, que estoy aquí en tal sitio, que estoy en Barcelona, tengo todo esto, ¿qué me recomiendas? O me mandan la carta de dónde están. Digo, mira, prueba este que seguro que va a ir, porque van un poquito en línea, ¿no? Les voy dando pequeñitos hasta que lleguen a ese nivel que un vino rosado un poquito potente no lo echen para atrás. Ujú. Paladar, hay que probar y catar, y catar, y catar, y catar. ¿Hay Muy algún vino que tenga alguna historia que te haya llamado especialmente la atención? A mí siempre me llama la atención los vinos de pequeños productores, familias, que luego con generación tras generación se mantienen en el tiempo y si no se han mantenido por circunstancias varias, pues han seguido en ese mundo. Y una familia pequeña que ha elaborado vino y que lo siguen elaborando y que no hacen
producciones muy grandes, pues son los que, folis, cuando viene una, que siempre duele, ¿no? Da igual al grande y al pequeño, pero a la familia pequeña, pues es muy complicado. Y la gente piensa que el vino, que todo el mundo que vende vino, que los bodegueros son millonarios, son multimillonarios. No, no. Que el que monta un restaurante y vende vino está forrado. No, 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 no. Y luego hay una cosa que siempre me ha despertado curiosidad, ¿no? Cuando ves a los grandes sommeliers en los concursos estos internacionales que empiezan a decirte aroma de cereza con retrogusto de pera, con roble de no sé dónde, todas esas cosas, primero, bueno, me imagino que serán reales porque las dicen mucho, pero Pero yo en eso, mira, cuando yo estoy con los clientes, no, no, no me pongo con ese tema, no me pongo con ese tema porque puedes hacerles sentir mal. El cliente tiene que expresar. Hay un cliente que a mí me hace muchísima, muchísima gracia, además es que yo a cada uno de mis clientes les respeto y se crea una familia, yo he creado una familia. Entonces, me hace gracia porque de determinados tintos le huele al lapicero. ¿Os acordáis que nosotros cuando éramos pequeños, nuestras generaciones, escribíamos mucho a lapicero? sí, sí, ¿Eh? olor a la madera. Claro, y yo le voy haciendo preguntas. Digo, muy bien. Y hasta que ya dice, no, al lapicero, pero a la mina no, a la maderita. Y eso son cosas, el vino te hace recordar muchas, muchas sensaciones, te lleva a muchos momentos de tu vida. Pero esas características que se dicen, ¿las da la uva o son añadidos que se le Son ponen en la añadidos, elaboración? son añadidos también. O sea, hay añadidos también. Tú catas un vino, pues muchas veces el vino, cuando lo hueles, Folis, a mí a torrefacto, por ejemplo, habrás oído a mantequilla, a queso, a leche. ¿Esas son cosas que se le añaden al vino? La manoláctica, es que si me pongo ahora a hablar de tecnicismos, se nos va la parte emocional. Sí, sí, pero bueno, era por curiosidad, porque al final dices, no sé si estas cosas que le han ido añadiendo. Los frutos rojos, tú habrás oído mucho los frutos rojos en Sí. un vino, pues la gran mayoría, sobre todo un vino, los vinos tintos, un poquito más, cuando son astringentes, cuando no son astringentes, es que hay muchas palabras que, entonces, muchas veces en las catas la gente quiere hablar y te dicen, es que a mí no me huele a piña. Bueno, es que no te tiene por qué oler a piña. Es que no. Ujú. Muy bien. Entonces recomienda antes de beber oler. Siempre. El color también, el color es muy bonito. El color, Entonces, mirar el vino, ¿no? Si está. observa, verlo, olerlo Y y luego luego catarlo. catarlo. En tragos pequeños, ¿no? O Siempre, siempre, siempre. Yo dejarlo un siempre, momento en la boca, ¿no? Que. yo siempre Bueno, cuando vienen, me dicen, es que este vino, es que hoy, este vino tampoco, es que este vino, y yo de repente les digo, pues que han venido, son las 8 de la tarde, 8:30, ¿vale? Porque ahora la gente lo curioso es que cena antes. Antes se reservaba una mesa a las 10:30 y ahora a las 8 o a las 9 la gente viene a cenar, incluso a las 6, ¿vale? ujú. Entonces yo siempre pregunto, ¿te has lavado los dientes? ¿Has cambiado de colutorio? Claro, porque antes decía, te has lavado los dientes y me quedaban así porque no me conocían mucho. Y dice, pues sí, la verdad es que el colutorio, digo, claro, es que mira, yo de hecho a las catas, hay muchas catas que a las mujeres les digo que no se pongan carmín y que no se, hombres, que nadie se ponga perfumes porque varía, o sea, altera mucho el olor de un vino y el carmín el sabor del vino, ¿vale? Y el colutorio ya ni te cuento.
o de repente no han comido nada y se van a tomar un vino. Entonces yo les digo, no, 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 primero os voy a poner una botellita de agua, vais conversando, vais mirando la carta y siempre entre vino y vino agua, siempre, siempre. Ujú. Y trozos de pan. Y trozos de pan o trozos... Yo doy un poquito de colines, Ujú. Muy bien. pero sí. Pero aquí que la gente disfrute, disfrute, y siempre con mesura, Ujú. siempre. Claro, porque además cuando uno bebe en exceso, a lo mejor las emociones sí que se desbordan, ¿no? Y de hecho hay quien dice, le da por reír o le da por llorar. Sí. Lo que pasa es que yo he aprendido con la experiencia, yo tengo un ojo clínico y yo he tenido momentos en los que les he dicho a los clientes, no, mira, ya no hay más, ya no hay más vino, ya no. Entonces la gente luego lo hace, o sea, lo agradece. O gente que viene que tiene un problema y me viene, no, es que tal, digo, ay, pues mira, se me acaba el vino. Y digo, pero aquí tienes un montón. Digo, sí, pero es que eso es de decoración. Pero mira, yo te voy a hacer ahora un vasito de agua con rodajitas de limón y ya se pone a hablar contigo. Los llevas un poquito al terreno que es complicado, pero dicen que yo tengo ese don. Tengo muchos defectos, pero tengo también virtudes. A mí la conexión con la gente me gusta mucho y sobre todo en lo que hago intento que no se desprestigie el mundo del vino. Sí. Bueno, y de Es como, hecho, por ejemplo, con ahora la ley dice que no sé si son 50 metros o 200 metros que no pueden haber mobiliario publicitario de marcas cerveceras. Cuando yo digo, señores, es educacional, si es que es educacional, si todo viene de la cuna, es que todo viene de la cuna. Y luego, por supuesto, en los colegios estar maestros con los ojos abiertos en cada segundo en que los adolescentes y los niños están en sus aulas. Pero es educacional. Hay temor a hablar del alcohol. No, todo es educacional. Ujú. Los adolescentes cuando se juntan y se ponen y se sientan y se toman una Coca-Cola y les pregunto y me voy a su terreno o me piden una cerveza, porque hay gente que aparenta muy jovencita y yo les digo, bueno, pues y supongo que tendréis la mayoría de edad. Y bueno, es que no llevo el DNI, digo, pues es que como yo dudo no te puedo poner una cerveza y lo entenderás. Digo, además, sí, tenéis que llevar siempre el DNI encima porque si os pasa algo, ¿vale? Y bueno, lo agradecen y es que tiene que ser así. Y cuando te dicen, ah, pues mira, yo bebo esto y tú por qué bebes eso. Ah, pues no lo sé, porque como lo beben todos, pues yo. Entonces ya indagas un poquito y hablas con ellos y vienen a verte y hola, ¿qué tal? Y fíjate, hay que escuchar. Da igual el negocio que tengas, tienes que escuchar. Si tienes clientes, tienes que escuchar. sí. Y además, fíjate, antes has dicho una cosa que, ¿no? Esto es de las pequeñas bodegas, ¿no? De ese cariño que le ponen y que hacen. Y muchas veces, bueno, pues claro, te llega en la botella y no eres consciente. Y nosotros, bueno, hay un ejercicio, Alfonso lo sabe, que hemos hecho en algunos talleres de mindfulness, que es el darles una pasa, ¿no? A algo que dice, bueno, no tiene importancia, pero para entrar a tomar conciencia de lo importante que es esa pasa, el imaginarte la primera persona que plantó esa vid, que dio esa uva, esas horas de sol hasta que han conseguido esa pérdida de agua y se quedan pues eso, con la forma de la pasa, el dulzor que tiene. El campesino o el viticultor que ha estado cuidando que no le falte agua, que no le falte Claro, es sol, que, el mira, recolectarlo con cariño, el ponerlo o en las sacas o en los pequeños tractores, el transportarlo, la persona que la lleva a la cooperativa o o a los barriles o a la bodega donde hacen el vino, ¿no? Todo ese proceso con toda esa energía que ha ido pasando hasta que llega a nuestra mesa
te pegas un trago y no eres consciente de todas esas personas que han trabajado para que eso llegue en ese estado y con esa calidad, para que puedas apreciar la maravilla que es, ¿no? Esa copa de vino. No, por supuesto, pero mira, por ejemplo, un vino, el vino que se elabora, que luego se embotella. Antes de llegar ahí, se han podido vivir momentos muy duros. Los agricultores, los viticultores, cómo está la tierra, si la vida está bien, si no ha enfermado, si ahora dicen que va a llover un montón y van a haber inundaciones. Y yo cuando pasó lo de la Dana, folis, qué lástima, porque fueron afectadas zonas de Utiel Requena. Entonces, jolín, sufro con ellos y a lo mejor, y muchos ni me conocen, pero es que me da igual, es mi... Si sufro yo, imagínate esa gente lo que debe de sufrir, porque todo cuesta, todo Mm. cuesta. Al final, cuando te lo tomas, el vino te produce unas emociones, pero lleva también una carga emocional de todas las manos por las que ha pasado, muy importantes, ¿no? Como para agradecer y saborear cada sorbo que puedas tomar de un buen vino. Ya no hablo de los que van en plan industrial y demás, pero sí del producto que tú ofreces y cómo lo ofreces, ¿no? Quizás, eh, pues con esa gratitud, ¿no? Y homenajeando cada pasito que haya dado, cada gotita que hay en la Sí, botella. sí, sí, por supuesto. Y además, mira, una cosa muy bonita es, son los propios clientes los que me dicen, yo podría, Manoli, a mí me pones a vender vino y lo habéis comprobado cuando tú has venido. Y yo os puedo decir, no, y probar, no, hay mesura y siempre, yo prefiero que la gente repita y que repita muchas veces a que venga una vez. Y luego que soy responsable, porque luego están los coches. Entonces ya gestiono yo ese momento en el que por lo menos se va de mi local en condiciones. A partir de que se vaya de mi local en condiciones ya uno ya es lo que quiera, ¿no? Pero converso mucho con ellos. Y ahora esto, bueno, ¿y qué plan vais a tener? No, después de aquí ya nos vamos a casa, perfecto, pues genial. Pero siempre con agua. Y entonces van al baño y venga baño, pues perfecto, claro. Siempre es inculcar lo que tu buen hacer, siempre. Sí. El vino no se tiene que usar como vía de escape, sino como vía de disfrute. Es Justo. un placer más. Y entonces, claro, si uno lo toma con esa conciencia de que es una cosa en la cual la voy a disfrutar, la voy a paladear, no es cuestión de beber mucha cantidad, sino l- la cantidad justa para poder tener ese impacto sensorial y que esos impactos sensoriales no hagan que las emociones que surjan de ahí sean emociones pues agradables, de recuerdo, de bienestar, de felicidad, de satisfacción, Siempre. y que eso nos genere luego pues una sensación de bienestar, ¿no? De felicidad. No estamos diciendo que a través del vino se va a obtener la felicidad si no lo tomas tal y como estamos indicando. Lo que estamos indicando es que el vino puede convertirse en una herramienta junto como otras herramientas y que cada cual puede encontrar su camino, su felicidad a través de esta herramienta en el caso, que puede ser que, lo típico, te encante el vino disfrutarlo así o que no. Y tan bueno es una cosa al que le gusta como al que no. Pero en este caso Sí. estamos hablando como... Si a alguien no le gusta el vino, no le gusta. Y no hay que dramatizar y no hay que convencerle a algo que no le gusta que le guste. No, hay que respetar. Ujú. Yo tengo buenos cócteles sin alcohol bueno, me hago mis inventos, los pruebo yo, gustan, si quieren algo refrescante, si quieren algo muy aromático, si quieren algo un poquito más seco. Bueno, el zumo de tomate, un simple zumo de tomate que preparo, gusta mucho, que lo pongo hasta con el apio. Es decir, no hay que obligar a la persona a tomar, no, lo que sea. Tú aconsejas. Si bebe vino, pues ya tienes un abanico. Si quiere un cóctel, ya le pongo un cóctel.
A lo mejor el cóctel que me pide no lo tengo, pero preparo otro. O a lo mejor el vino que yo no soy muy, yo acostumbro mucho y dependiendo del momento a llevaros a otras, si tú me pides un Rioja, pues te llevo a otra denominación de origen. Al final te irás tomándote un Rioja, pero yo te he llevado a otra denominación de origen para que vayas conociendo. O otra variedad de uva o un cupage que no hayas probado. Bueno, todo eso da mucho juego y hace que el cliente conozca otras cosas. Mm. A la vez que pueda expandir su percepción del vino, ampliar Justo. su horizonte y su mira, pues intentamos que lleve eso a su vida y entonces sea con la misma actitud ante todo en la vida. Es decir, vamos a intentar ampliar tu horizonte porque cuanto más conoces y más sabes, más posibilidades tienes de cambio, de variación y de crecimiento, que es lo que Siempre. queremos muchas veces. Es decir, a través del programa, cómo incrementar a las personas a que crezcan como personas y como seres. Eso siempre. Da igual lo que hagas y lo que bebas y lo que dibujes. Pues parece que el tiempo vuela también hablando de las cosas que nos encantan y hasta aquí hemos llegado. Así, entre aromas y emociones, llegamos al final de este episodio de Hora Tú. Hoy, junto a Mónica Cascales, hemos descubierto que una copa de vino puede ser mucho más que una bebida. Puede ser un puente hacia nuestros recuerdos, un abrazo al alma y una invitación a reconectar con nosotros mismos. Porque como nos ha enseñado Mónica, el vino no solo se degusta, se siente. Y al sentirlo nos sentimos nosotros mismos. Gracias por acompañarnos en este viaje sensorial y emocional. A nuestros oyentes, si os ha gustado, recordad que podéis volver a escucharlo en iVoox o verlo en nuestro canal de YouTube. Y si queréis seguir explorando el mundo de las emociones y el desarrollo personal, pues no os perdáis nuestro próximo programa. Eh, Os dejo despediros, Mónica, si quieres añadir algo que te haya quedado en el tintero. Pues Manoli y Alfonso, tenéis, la próxima vez que vengáis a verme, os haré una mini cata explicándoos con profundidad y con pasión el porqué del aroma de un vino, porque te he dicho que no me quería meter mucho porque están los aromas primarios, secundarios y terciarios. Quedaros con eso, que cuando volváis vais a entender el por qué dicen que sabe a pera, el por qué es un vino más fuerte, ¿vale? Pues Os lo tomamos explicaré. nota, tomamos nota. Alfonso, te Y me dejo. despido siempre con mesura y al vino hay que acariciarlo. Qué bonito, Si te gusta el vino, hay que acariciarlo. precioso. Nos quedamos con eso. Alfonso. Muy bien, pues ha sido una experiencia totalmente emocional y sensorial. Y lo que hemos dicho al principio, siempre recomendamos un consumo responsable. Siempre. Pues, Pues eh, sí, muy bien, era despedirme y nos vemos en el próximo programa. sí, Y siempre me despido porque la gente muchas veces dice, vamos a brindar, y uno dice, con agua, yo tengo Coca-Cola o yo tengo zumo de limón. Pues da igual, porque yo brindo con lo que tengo y se me convierte en lo que necesito. maravilloso, Mónica, Muchas como gracias. todo lo que haces. Pues Un placer y muchas gracias por invitarme, me ha gustado mucho, me he sentido muy cómoda. Sois maravillosos los dos y creo que tenéis un presente lleno de fortuna. muchas gracias, muchas gracias. Y a nuestros oyentes, pues recordad, después de tanto daros a los demás, también merecéis daros a vosotros mismos. Así que ahora os toca a vosotros. Ahora tú. Chao, chao. Chao, Hasta luego. hasta luego.